Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Estoy súper contenta y creo que no lo puedo ni siquiera disimular y tampoco quiero, porque ya llegó el día en que empezaré a hablarles respecto al libro, al último libro que ha publicado el profesor Mauro Biglino con nada menos que con Eric von Däniken. Para mí son dos grandes autores. Cada autor y cada temática tiene sus seguidores. Habrá personas que no los conocen o no les interesa, pero quienes me siguen en este canal pienso que por lo menos los conocen y seguramente muchos de ustedes son seguidores. Ahora, he escuchado algunas personas que tienen quejas contra Daniken por la historia de lo de la cueva de los tallos. Cuando yo he ido adquiriendo la literatura de los autores de quienes he ido adquiriendo libros, no he mirado mucho su vida personal, si esa persona se comportó de una cierta manera. He, sobre todo, observado sus argumentos, sus temas, cómo los desarrollan, sus investigaciones. En eso me fijo yo muchísimo, no tanto como qué hizo, qué no hizo. Entonces, cuando me han dicho, pero Daniken es igual que cuando vienen a criticar a Sitchin o cuando me han hablado mal de Biglino, de cosas que no tienen nada que ver con lo que escribe, pues no es de mi gran interés, les soy sincera. Hay personas que lanzan juicios también sin estar muy enteradas, entonces yo prefiero hacer lo contrario, informarme muy bien. Pero aquí, hoy estoy muy contenta de poder empezar a hacer la reseña de este libro que a mí me atrapó, como todos los libros de Biglino y también de Daniken. Ambos escriben de un modo distinto, tienen su estilo. Y de Daniken, por ejemplo, compré este de segunda mano y lo bonito es que lo conseguí en español, entonces es un pequeño tesorito que tengo acá. También tengo este, Recuerdos del Futuro, que es precioso, esta edición forrado como en tela, súper bonito. Miren las páginas interiores, ya están amarillas por el tiempo. Esta edición es de qué año. Miren qué bonito las contraportadas. Este es, y está dedicado a alguien además. De Plaza y Janés Editores, de una gran editorial española. Y este libro es del 70, fue la primera edición, un año antes de mi nacimiento. Ha tenido varias ediciones y no sé, esta es de la quinta edición, que es del 74. O sea que este libro es casi tan viejito como yo. Son mis tesoros y esta biblioteca continúa a crecer, pero con libros adquiridos a conciencia, con libros buscados, con libros muy anhelados, y por eso me siento tan orgullosa de mi pequeña biblioteca, porque no es una grandísima biblioteca, pero me enorgullece mucho. Y casi todos los autores que ven aquí los he ido reuniendo gracias a muchísimas bibliografías, por ejemplo, que ha dado Mauro Biglino y otros autores también, y otros autores italianos, que gracias a ellos yo he ido conociendo a otros y así, eso es una cadena. Entonces, hoy vamos a empezar con la primera reseña del libro. Y más que una reseña, voy a traerles un poco de argumentos del libro y solo con la única intención de divulgación. Mi intención no es aquí hacer faltarle a los derechos de autor, ni mucho menos, pero pienso que es necesario que vean al menos dos o tres fotos de algo que les menciono en consecuencia del capítulo que les voy a compartir hoy. Entonces, pues, si alguien quiere reclamarme, yo siempre dejo el email en la caja de descripciones del video por si alguien de pronto no está de acuerdo o de pronto con que yo haya publicado esas fotos. Entonces, antes que nada, este libro, Los cielos en llamas, nos invita a abandonar esas lecturas psicorreligiosas, académicas,
respecto a las narraciones de las culturas antiguas. Porque si bien yo, por ejemplo, les he traído también aquí autores oficiales como Noah Kramer o Petinato o Lara Peinado, que son sumerólogos, por ejemplo, oficiales, pero ellos llegan hasta cierto punto, ellos nos dan la historia, pero también bajo una mirada como académicos, y esa mirada no quiere decir que sea absoluta y la verdad absoluta. Por eso es bueno también escuchar voces alternativas, voces que son disidentes de alguna manera y no por dañar la historia o por confundir, sino para verificar si lo que los académicos nos han transmitido es 100% la verdad. Ellos mismos dicen que no hay certezas de muchas cosas. Ahora, esto no quiere decir que cualquiera puede lanzar hipótesis o especulaciones y ya todo lo vamos a creer. Son estudiosos y son investigadores y los llamamos alternativos porque no están alineados con la academia, pero eso no significa que sean unos farsantes, aunque los académicos muchas veces los señalen como tal. Y al respecto, por ejemplo, en este libro, se nos da el ejemplo de un estudioso que precisamente, como les decía, fue mantenido al margen del ámbito académico por realizar traducciones de textos sumerios de un modo no convencional, es decir, no perpetuando las mismas interpretaciones que él llama engañosas de siempre, porque se va perpetuando a sí mismo el engaño, sea involuntariamente, pero son engaños. Yo aquí les he ido revelando algunos aspectos que los historiadores, arqueólogos, antropólogos dan por sentado, pero que nos hemos ido dando cuenta que no se deben dar por sentado. Al menos yo les digo, debemos dudar de esto, por lo menos, porque muchos términos, por ejemplo, mucha terminología que nosotros pensamos que es casi algo sagrado y dogmático, nos damos cuenta que no viene de los mismos antiguos, que ha sido instaurada por la academia para denominar, para nombrar e indicar ciertos aspectos, ciertos lugares, ciertos hallazgos, pero si los académicos no dicen que no sabían cómo los llamaban los antiguos, entonces nosotros estamos convencidos de que era así. Y hay muchísimos ejemplos que yo les he ido dando aquí, con lo de las tumbas, con las pirámides mismas, con, por ejemplo, muchos elementos de Teotihuacán, por ejemplo, con los llamados dioses, con los sumerios mismos. No sabemos qué nombres tenían los sumerios para ellos mismos, no sabemos cómo se llamaba la pirámide, no tenemos ni idea cómo se llamaban estos grandes monumentos que hoy llamamos templos, pirámides, y que afortunadamente algunos son más sobrios y dicen, bueno, son unos basamentos, pero sobre todo como para no retomar terminologías extranjeras, pero siempre juega ese problema de que los historiadores y las personas que manejan la historia, que la gestionan, no le están diciendo esto a su público, no le dicen, mira, nosotros lo llamamos así, pero no sabemos cómo lo llamaban en el pasado. Entonces ya se instaura una sana duda a las personas que si son muy curiosas e investigadoras pueden ir a mirar y tratar de verificar, pero a veces no ni siquiera van a encontrar las respuestas porque no existen, ya que muchas de estas lenguas ya no existen, como la sumeria, por ejemplo, la lengua sumeria ya no existe y dejó de existir desde los tiempos de los acadios, fue desapareciendo. Entonces, cuando la gente está muy segura de qué creían los sumerios, porque lo leen en los textos sumeroacádicos, yo les digo, no, no estén seguros, no estén tan seguros porque estas son las interpretaciones de los acadios respecto a los sumerios. Todo lo que sabemos de los sumerios lo sabemos a través de los acadios. Entonces ya eso, un poquito de duda nos debe quedar. Y bien, qué pena por este gran paréntesis, pero los autores Biglino y Daniken nos traen al recuerdo de este autor
disidente, por llamarlo de alguna manera, que lo mantuvieron al margen de la academia por no pensar como ellos. Un alemán diplomado en economía y ciencias políticas. Entonces, como ven, no tenía academia de historia o de arqueología o de lenguas antiguas, no. Entonces, Daniken y Biglino nos invitan a reflexionar respecto a las investigaciones del señor Burgard, quien hablaba varios idiomas y era doctorado en ciencias políticas. Él, por ejemplo, sabía alemán, era su idioma nativo, francés e inglés, un inglés fluido, sabía neerlandés también, además de entender italiano, español, latín y algo de griego antiguo. Él se retira de su carrera a partir de 1998, pues de aplicar su carrera y comienza a estudiar sumerología. No obtuvo un título oficial en esta disciplina, pero se dedicó constantemente. Me recuerda mucho a Sitchin, que él pues sabía hebreo y nunca quisieron reconocer todo lo que hizo, que ya un día nos dedicaremos a él con más dedicación, con más profundidad. Desde el 2004 se centró en la figura de Enheduanna, la sacerdotisa, poeta sumeria, y empezó a traducir e interpretar sus himnos templarios. De nuevo, recordemos, himnos, poesía, sacerdotisa, todo esto son los apelativos que damos nosotros o que dan los estudiosos de hoy a estos personajes. Entonces, por ejemplo, Enki, el dios del agua, el dios de la sabiduría, pero ya hemos ido descubriendo que además era un científico. Ningún estudioso oficial lo va a decir. Entonces, por eso yo les digo, cuando me dicen, ay, tienes que hablar lo que decía Noah Kramer, sí, claro, eso lo estudiamos como base, pero tengan en cuenta que ellos nunca van a hablar de Enki, o de Enlil o de Ninursak como personas reales, sino como personajes y siempre poetas, eran poetas, poesías, cantantes, en fin. Él fue coautor también con Eric von Daniken en el 2023. Escribieron un libro estos dos autores y explora textos sumerios apuntando a tecnologías de vuelo en la antigüedad y presencia de una estación orbital que él llamaba firmamento Im-Dugud en sumerio. Sus obras combinan traducciones propias de textos cuneiformes con lecturas que sugieren tecnología prehistórica avanzada y antiguas estructuras orbitales en la Tierra. Estoy segura que ustedes no conocían este autor. Yo lo he estado buscando. Es dificilísimo de encontrar. No es popular y sus libros no han sido traducidos. Así que yo voy a hacer un esfuerzo muy grande para comprar el libro que más me interesa de él, que ya le puse el ojo, y ver la manera de hacerlo traducir, porque está en alemán. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, que queremos investigar y conocer, es la lengua, los idiomas. Es increíble, pero es muy escasa la traducción. Y por eso, por ejemplo, en español es difícil. Ya digamos que en inglés algo llega. Casi todos traducen al inglés y no todos, porque este, por ejemplo, bueno, creo que sí tiene cosas en inglés, así como Daniken, Biglino, la primera lengua que está traduciendo, inglés. Todos traducen al inglés, pero ustedes díganme cuántos de estos autores tienen libros en español. Y pensando precisamente en eso, es que yo estoy trabajando en mi libro, pero les cuento que ha sido dificilísimo por el tiempo, porque el canal me lleva muchísimo tiempo. Así que no les digo que no me ha costado trabajo hacer cada capítulo del libro, pero bueno, al final vamos a hablar de esto. Espero que mis queridos amigos aquí, que sé que cuento con ustedes y sobre todo los miembros del canal y las personas genuinamente interesadas en este tema, se queden hasta el final de este video porque les voy a hablar al respecto.
Como bien dice el capítulo del libro, es decir, un capítulo de este libro del cielo en llamas, dice, hubo momentos de la historia en los cuales la escritura y el arte no eran simplemente funcionales o serviles para cantar poéticamente los fenómenos atmosféricos o hablar de desastres ambientales o de extrañas religiones o fantasías psicológicas. Más bien fueron funcionales o útiles para expresar realidades concretas. Y para mí esto es más realista, porque si ustedes se fijan, los especialistas siempre hablan de mitología y uno dice, pero con lo difícil que era escribir, con lo exclusivo que era aprender a escribir, con lo costoso que era tener el modo, los materiales para escribir, y estos escribían solo fantasías. Pues a mí eso me hace dudar mucho. Entonces ellos dicen, sea que hablemos de Sumer, la India antigua, o de textos antiguos, o sobre los stupa de Borobudur, es ya hora de abandonar esos vuelos poéticos que se daba la academia del siglo pasado al traducir e interpretar los escritos y la arqueología de estas culturas para empezar a ver su historia con una mente abierta que nos permita ver sin prejuicios estas expresiones. Porque es que yo les digo, cada vez que se topan con algo un poco extrambótico, entonces ellos no le encuentran otra explicación que poesía, cánticos o cosas de ese tipo. Por ejemplo, en este libro, ellos hablan de el espejo mágico que perteneció a Salomón, al rey Salomón. Esto es algo muy interesante porque este espejo mágico, entre comillas, revelaba todos los lugares del mundo. Tal espejo estaba compuesto por varias sustancias y le permitía a Salomón ver todos los 7 climas, es decir, que podía ver las zonas climáticas. Esto es interesante porque puede que no tenga nada que ver y esto no lo mencionan ellos, pero yo me acuerdo que en las pantallas hay líquido, ¿no? Ahí hay un líquido, me parece. Puedo estar diciendo una cosa absurda, pero me parece que hay un líquido. Entonces es curioso, puede tener algo que ver. A veces hay características de la tecnología que nosotros no nos imaginamos y si alguien habla de agua, pues de espejo, pero hasta un monitor puede parecer un espejo, porque si ustedes le muestran un iPad o un monitor a una persona de una tribu que puede pensar, lo va a comparar inmediatamente con un espejo de agua o con un espejo. Entonces, interesante. Y Salomón podía ver las zonas climáticas del mundo. Por ejemplo, Al-Masudi, el más importante geógrafo de Arabia, escribió en sus historias que en los templos de Salomón, de Tad y Suleimán había paredes pintadas maravillosamente que enseñaban los cuerpos celestes, las estrellas, la tierra con sus continentes y mares, las regiones habitadas, las plantas, los animales y muchas otras cosas extraordinarias. ¿Cómo sabían, cómo conocían todo esto? ¿Era que Salomón viajaba? ¿Cómo podría conocer los continentes? Esto es interesante. No tenemos las pruebas de esto, pero es interesante esta anécdota. Lo interesante es que donde iba Salomón debería siempre haber agua. Esto es muy particular. Y si no había, él ordenaba construir canales. Esto me recuerda a ese espejo de agua que había ahí en Teotihuacán. Esto me recuerda también, sí, a todos esos canales que realizaron en Teotihuacán. El agua es muy importante y en Cerdeña vemos los pozos y vemos estos lugares en todo el mundo donde eran como espejos para ver el universo, para ver las estrellas, para ver los astros. O sea que el agua juega un papel también como de un espejo para ver reflejos, pero el agua también es un transmisor. El agua tiene muchas utilidades el agua. Así que vamos a ver cuál podría ser la utilidad del agua para Salomón, que donde llegaba debía haber agua.
El estudioso yemenita Al-Hamdani escribió en el 945 que Salomón había ordenado perforar una montaña llamada Vainún para que el agua transcurriera por ambos lados de la montaña y para que un riachuelo de agua pudiera ser conducido de la tierra a detrás de esta, o sea, como atravesar la montaña. Pues bien, para poder verificar esto, el autor, en este caso Daniken, se dirigió a Yemen en compañía de un químico, Ralph Lench, tras la pista de Bainun. En las siguientes páginas de este capítulo del cual les hablo, los autores dejan el testimonio de ese viaje. Daniken logra hacer esta travesía con el químico por terrenos difíciles, en el desierto, son lugares muy agrestes, hasta que llegaron a un pueblo donde había un castillo, el cual se había construido en tiempos de Salomón. Los lugareños dicen que este castillo fue construido por Salomón con la ayuda de los demonios. Esto se relaciona mucho Salomón con estos demonios y no sé a qué se refieren con demonios. ¿Qué son estos demonios? ¿Serán unas criaturas de qué tipo? Distintas, claramente. Los demonios, como los conocen en la teología, no pueden construir nada porque son inmateriales, son espíritus. Así que aquí no están hablando de espíritus y en los tiempos de Salomón no creo que creyeran en espíritus invisibles porque ya veían bastantes criaturas distintas. Puede ser que había una categoría, hay que ver cómo los llamaban, los jinn, cómo los llamaban. Daniken tomó unas fotos y ahí se ve claramente ese corte artificial en un muro de roca. Se ve un corte artificial donde podemos ver en una de las fotos también a un yemenita armado hasta los dientes, el cual los estaba acompañando. Y ahí, bueno, ya les voy contando. Resulta que ellos se quedan extasiados viendo ese gran corte en la piedra, que tiene unos cuantos metros de largo, tendría por lo menos unos 3 metros, y había sido excavado dentro de la montaña, mucho más profundo de lo que parecía. Encima de la entrada de este orificio tan rectangular había un monolito muy claro y Daniken dice que casi que brillaba con la luz, o sea que me viene en mente ese material que usaban, que no sé, no sé qué tipo de roca es esta. Él no habla de mármol, ahí no hay mármol seguramente, porque me recuerda un poco al Partenón con ese mármol con incrustaciones que hacen brillar, pero no, no creo que se trate de esto. Pero debe tener una característica particular porque se diferencia esta roca monolito encima de la entrada era distinta al resto de pues de como de esa construcción allí como excavada en esa montaña, que no se sabe, la gente tiene dudas, es artificial, es natural, pero claramente es artificial. Y da la impresión de que está como incrustado y él dice que como a modo de una tapa, como si fuera sí, una tapa, como una puerta, una cubierta. Entonces sería interesante ver si a los lados hubiera como unos binarios, unos rieles, como unos orificios, no sé cómo llamarlos, para hacer mover esta piedra en un tiempo, de pronto era móvil, no sé. Pero ellos estaban allí absortos mirando esta construcción cuando oyen unos disparos e instintivamente se agachan y dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿Y quién estaba disparando? Pues el yemenita que vieron en la foto que estaba armadísimo y ellos le dicen, pero estás loco, ¿qué? ¿Por qué disparas? Y él dice, no, es que yo disparo en prevención de que ahí dentro haya ladrones y que haya bandidos que se esconden. Esa gente está acostumbrada a que en el desierto no están solos, hay bandidos escondidos en alguna parte. Entonces Dani, quien hace un comentario muy gracioso porque él dice, yo no sé si distinguiría a los bandidos del yemenita que nos acompañaba y que se supone que nos protegía porque se parecerían todos.
Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos se introducen en esta galería oscura, ellos tienen unas antorchas, pero dice que es oscuro, y ellos caminan más o menos por 160 metros en profundidad y alcanzan a ver a unos 6 metros la salida. Y él describe esta salida que más o menos tendría unos 6 metros de altura y 3 de ancho. Entonces él dice, esto es muy grande como para ser simplemente un ducto de agua. Es demasiado grande. Así que ellos empiezan a razonar y empiezan a buscar los rastros de agua, pues del pasaje de agua, porque el agua, así pase mucho tiempo, siempre deja rastros de su pasaje. Y él dice que no vieron grandes rasgos, digamos, grandes rastros de que allí haya transcurrido mucha agua. Entonces estaban en eso, como mirando el terreno, analizando si había, tampoco encontraban entradas de donde pudiera haber entrado agua para versarla allí en esta especie de ducto. Y en ese momento ellos se ven circundados por una cantidad de hombres que llegan allí y me imagino que se preocuparían. Estos hombres masticaban una hierba que es una hoja llamada cat, que por lo que describe Daniken, como la mastican y se la pasan y de una mejilla a la otra y se forma como una bola de hierba, es muy parecido a la coca andina, donde nuestros indígenas en la zona andina, ellos mastican también en la región del Amazonas. Es una costumbre bastante difusa en nuestros territorios, pues allá también tienen su hoja y se llama el cat, que tiene también un efecto como de tranquilizarlos, como de ponerlos como bien. Entonces Daniken les pregunta, porque uno de ellos sabía inglés, que para qué servía ese túnel allí, que cuál era el propósito de hacer un túnel pues importante, grande, si no era para que transcurriera agua. Y este señor le dice, pues es que todos sabemos que ese túnel fue construido por Hadad, que era el suegro de Salomón. O sea que Hadad era el padre de la famosa reina de Saba, bellísima además, que dicen que era muy bella. Y este Hadad vivía en su casa metálica en el cielo, según le dijo este hombre, que de vez en cuando Salomón iba tranquilamente a visitarlo allá arriba. Y el hombre le explica a Daniken que ese túnel había sido construido para drenar los líquidos de la ciudad con las torres celestiales. Me imagino que se refiere a la ciudad celestial de Hadad. Entonces vean qué interesante esta historia. Pues Daniken dice, bueno, que ellos se quedaron como así, como que no se esperaban semejante historia y lo que ellos le contaban les parecía lo más normal del mundo. Ahí está la construcción, es un túnel y servía para drenar los líquidos de la ciudad con las torres celestiales. Torres celestiales, volvemos a hablar de torres celestiales, recordemos lo que hace poco vimos en el canal de lo mismo, de esas torres celestiales que vimos en Enoch, esos lugares en el cielo. Entonces, en el libro, después de hacer un recorrido por historias sobre los medios de transporte de Yahweh, como el Kabod y el Ruach, y hablar sobre Abraham, Ezequiel y Salomón, los autores del libro lanzan un interrogante que es obligatorio. Ellos se preguntan, ¿es posible cubrir largas distancias, viajar de un planeta a otro a través de sistemas estelares y galaxias? ¿Es posible que la Biblia responda a estas preguntas? Bueno, en el libro se da una mirada también al Mahabharata y en particular a la visita del semidios Arjuna, uno de los protagonistas, que viajó a los planetas celestiales, a los cuales él llega en un carro celeste guiado por un piloto especializado de quien sabemos su nombre, Matali, y que viajaba a una inimaginable velocidad, seguramente la que se requiere para poder viajar de un planeta a otro o de un sistema a otro. Arjuna transcurre por los planetas celestes por varios años
Y durante ese tiempo, la bella diosa Urvashi puso sus ojos en él, pero él no estaba muy interesado en ella, no creía conveniente tener una relación con ella. Él más bien no le dio atención y se dedicó a aprender el arte de la guerra durante ese viaje por estos lugares celestiales. Celestiales no en el sentido espiritual, o celestes tampoco en el sentido del color, porque es que cuando se habla de algo celeste se habla del color azul, cielo, y cuando se habla de cosas celestiales se habla de cosas como del mundo espiritual, pero no es así. Aquí estamos hablando de lugares muy concretos en los lugares altos de los cielos. Y es curioso el hecho de que Arjuna, durante su viaje, que duró más o menos 5 años en esos llamados lugares celestes, él tuvo que aprender el arte de la guerra. Y es curioso porque él desde que nació ya sabía la guerra, él ya sabía manejar las armas que usaban los humanos normalísimos, que son las lanzas, las espadas, las flechas. Entonces, ¿por qué se habla de que tuvo que aprender el arte de la guerra y a manejar un nuevo tipo de armas? Si se tuvo que entrenar es porque no conocía estas armas. Claramente se trata de unas armas distintas, las que estaban allá en esos lugares celestes. Y estas armas celestes están bien descritas en el sánscrito, permitiéndonos ver esta diferencia entre lo que les decía, las lanzas normales, las flechas. Entonces, por ejemplo, yo cuando les ilustro aquí las guerras antiguas, yo quisiera tener un ilustrador o alguien que me pudiera realizar diseños más coherentes con las historias, porque, por ejemplo, cuando se habla del rayo, del arma de Indra, pues no estamos hablando de una lancita cual rayo, tenía que ser un arma, además habla de un arma metálica que lanzaba un rayo muy potente. Entonces tendríamos que ser coherentes con eso cuando realizamos las ilustraciones, pero no siempre logra, pues yo en mi caso no siempre logro hacerlo. No siempre la inteligencia artificial comprende lo que estoy tratando de describir y no siempre encuentro las imágenes que me sirven. Entonces es un poco difícil el lenguaje gráfico para lo que yo les narro porque no existe, nadie lo realiza así. Sí hay unas ilustraciones muy bellas, muy artísticas, muy fantasy, pero tampoco reflejan un tipo de tecnología que pudieron haber usado estos llamados dioses de la antigüedad, que además eran unas armas de una gran potencia destructiva. Y otra cosa interesante es que cuando Arjuna regresa, sus amigos lo están esperando en altísimas cimas sobre los Himalaya. Lo reciben allí después de haber transcurrido esos 5 años por los planetas celestes. Los autores Daniken y Viglino nos recuerdan también el hecho de que muchos descensos de dioses y semidioses se realizaban precisamente en las cimas de los montes. Por ejemplo, en un capítulo le dedican ellos unas páginas al llamado Gran Descenso sucedido en el tiempo del patriarca Jared o Jared. Y si nosotros vemos la traducción etimológica del nombre bíblico Jared o Jared o Jared, como aparece en el Antiguo Testamento, especialmente en Génesis 5:15 al 20, en la genealogía de Adán, pues tiene un significado totalmente conectado con esta historia. Por ejemplo, en hebreo, la transliteración sería Jared o Jared y la raíz hebrea de Jared es Ye o Yod R D. Es un verbo, el verbo Yarad, y significa descender, bajar, caer. Ahí está. Entonces, digamos que este nombre, miren que en la Biblia también los nombres juegan un rol muy importante porque están detrás, están contando también una historia, están confirmando algo. Por eso yo insisto en el hecho de que el Elohim no dé su nombre. Eso es muy curioso porque precisamente ellos le dan una gran importancia al nombre
porque es el significado, es como la esencia misma, quizás por eso mismo no daba su nombre. Entonces la traducción etimológica literal sería Yared, que es descenso, sería el que desciende o el que bajó. En el libro de los vigilantes se narra que los guardianes descendieron, bajaron en un número preciso, 200, sobre la cima del monte Hermón. Por otro lado, Arjuna desciende de los planetas celestes sobre los Himalaya. Vean qué interesante porque, como les he dicho yo aquí en el canal, llegaron distintos linajes, llegaron a distintos lugares. Yo no creo que sean los mismos. Se corresponden por muchas características, pero no creo que se trate de los mismos. Por ejemplo, en este caso tenemos a Arjuna, que está allá en la zona de la India, entonces, y aquí lo estamos comparando con lo que sucedió, que nos cuenta el gran descenso de los vigilantes. Ahí también es interesante saber qué significa el término Himalaya, porque el término Himalaya proviene del sánscrito y significa literalmente morada de la nieve o morada nevada. Hima significa nieve y alaya significa morada o residencia, lugar de permanencia o lugar donde mora o vive la nieve. En las tradiciones de la India y el Tíbet, los Himalayas no solo son una cadena montañosa, sino también un espacio sagrado, el hogar de Shiva en el monte Kailash, donde estaban los sabios o los Siddhas, seres iluminados. Y aquí volvemos nuevamente a los sumerios, donde también ellos tenían sus lugares sagrados en las montañas. Recordemos que allá iban los Dingir y allí estaban los minerales y allí se refugiaban estos sujetos tan distintos a los cabezas negras que vivían allí. Y cuando los cabezas negras o sumerios iban a estas montañas, lo hacían con temor porque ahí estaban viviendo estos distintos, dingir, iluminados, luminosos mejor. Aquí se está usando el término como iluminados, como de sacralidad, como de santidad, iluminación, sabiduría, pero en realidad, literalmente son luminosos, brillantes. Recordemos también la leyenda de Shambhala, porque allí se supone que hay unos como una especie de portales en las montañas. Es que los montes son los lugares más altos donde llegaban los seres que descendían, porque lo primero que encontraban eran las montañas y les era más fácil y más seguro, porque si llegaban a los valles, pues tendrían como miedo porque los valles son abiertos y pueden ser atacados. Cuando tú estás arriba, estás dominando el territorio. Además de que quizás respiraban mejor, porque esa es otra de las posibilidades. A diferencia de las cimas de los Himalaya, Arjuna venía de los lugares celestes, los cuales tenían un clima ideal. Él venía de un lugar donde no había nieve, sino que era primaveral. Y lo describen con lugares, con casas y jardines, donde la belleza residía en cada lugar, en cada ángulo, y la gente caminaba y el clima era muy agradable, entonces era muy distinto al llegar a ese frío de los Himalayas. Pero miren lo que sucedió antes del descenso de Arjuna, sucedió algo muy especial. Sus hermanos habían visto una luz potentísima que brilló como una explosión grandísima. Imagínense ellos allá abajo ver una luz, pues para que la hubieran visto es porque era enorme. Entonces ellos cuando ven esa explosión de luz y luego entrando un gran carro de guerra celeste, el carro guiado por Matali, eso es una entrada espectacular y muy imponente, muy al estilo de Yahweh, ¿no? Porque recordemos que Yahweh también le gustaba que vieran su poder y él se presentaba así con fuego y con luces, a él le gustaba.
Entonces, miren que en el caso de Arjuna también él llegó con todas las de la ley y hubo una explosión de luz. Eso es extraño. Quizás se abrió un portal o algo muy particular y entra este carro metálico enorme guiado por Matali. Apenas Arjuna descendió, lo primero que hizo fue ir a abrazar a su esposa, a sus hermanos y a los brahmana. Entonces aquí podemos ver realmente la gran similitud con esas, entre comillas, apariciones de Yahweh, cuando él hacía su aparición, se presentaba con su cabot, con sus nubes, con su ruaj. Entonces, la única diferencia entre todas las culturas que narran estas llegadas, estos descensos, son en realidad los términos que usan las palabras según sus recursos culturales, lingüísticos, porque cada uno narró a su manera lo que vio, lo que sucedió, pero siempre notamos esto. Entonces, este autor que ellos citan, el alemán, es muy interesante irlo a conocer también porque vamos descubriendo autores distintos, como se darán cuenta. Daniken, Biglino no son los únicos, pero yo les digo una cosa, Biglino ha dado una gran fuerza a estos temas, los ha revitalizado de una manera muy fuerte, porque Daniken hizo su labor, así como lo hizo Sitchin y lo hicieron todos esos autores de los años 70, 90 cuando hubo un gran interés y la gente pues era como una moda, los antiguos astronautas y la nueva era y todo se mezcló, se abrieron sectas por ahí raras de gente que seguía extraterrestres, el interés por el área 51 y todas esas situaciones. Pero Mauro Biglino volvió a darle no solo una vitalidad nueva al tema y al interés, sino que también le dio la altura que se necesitaba, porque es que desafortunadamente no todos los autores tienen la cultura como para hacerlo. No me refiero a que sean unos ignorantes o algo así, pero digamos que Biglino empezó bien porque él comenzó por la traducción de un idioma antiguo que es el hebreo. Entonces empezó muy bien y empezó ya a una cierta edad. Él no empezó desde los 20 o 30 años. Ya empezó a una cierta edad y él le dio mucha energía, le dio mucha vitalidad y le llegó a un público bastante grande, hizo una gran promoción y miren, esto ha revitalizado tanto que hasta un Daniken, que ya nadie se acordaba de él, es muy, muy valioso el hecho de que Viglino lo invite, le diga, oye, hagamos un libro juntos, mira, yo tengo esta editorial. Y Daniken feliz. A mí me encanta esto porque Biglino no es egoísta. Él invita a otros autores, él hace muchísimas colaboraciones. Esto no lo tienen todos. Esta capacidad de reunir y de convocar autores es muy especial en Biglino y nosotros como sus lectores nos beneficiamos. Entonces, sí, hay gente que dice, pero él no ha dicho nada nuevo, pero sí ya, pero lo que tenemos que reconocerle a Biglino es que él lo revitaliza y aparte de eso, él ha hecho una real labor de alfabetización, porque Biglino ha alfabetizado en cada conferencia. Cada vez que él iba a sus conferencias, en cada libro, ustedes se darán cuenta que es como un curso, él pone las traducciones interlineales, no todo el mundo se tomó el trabajo de hacer eso. Los autores sacaron sus libros y vendieron muchos libros, pero la gente sí se enteraba, pero es que con Biglino se aprende, es como una escuela lo que él ha hecho sin proponérselo seguramente, pero es esa capacidad también de ser un maestro para otros, de poder también animar a otros a investigar y me cuento entre estos y otras muchas personas que le agradecen porque nos ha liberado a muchos de ese yugo de las creencias que teníamos tan arraigadas y que ya al quitarnos ese yugo tenemos ya la libertad de poder abrir la mente y poder empezar a ver el conocimiento sin temores, sin prejuicios. Yo me siento muy afortunada, la verdad.
Y me parece importante, queridos amigos, que nosotros como latinoamericanos, hispanoamericanos, empecemos también a darle fuerza a este tema entre nosotros. Yo me doy cuenta que en España hay muchos espacios donde invitan a las personas que hacen la difusión y que hacen la divulgación y se hacen conferencias y la gente está interesada. Yo no veo mucho eso entre nosotros, sobre todo los latinoamericanos. Debemos unirnos y debemos hacer promoción realmente de esto. Esto es una alfabetización, como les decía, para que esta información le llegue a muchas personas. Por ejemplo, en México también hay una gran necesidad de saber, de conocer y veo que hay un gran aprecio por estos temas y por la arqueología, por la historia. Entonces veo que ese interés mueve muchísimo y me imagino que ya se hacen también conferencias. En Sudamérica no veo mucho esta convocatoria de llamarnos, por ejemplo, a quienes estamos empezando a desarrollar, a divulgar estos temas. No nos convocan. No veo tampoco ese gran interés de un público como decir, mire, nos reunimos y queremos brindarle un espacio para que pueda exponer este tema. Y hay otras personas también. No sé, yo estoy como en esa búsqueda también de ver otras personas que tengan esta misma pasión que tengo yo y pues aparte de la pasión está la disciplina también y la seriedad, porque de pronto uno encuentra personas que sí, que son curiosas, que les gusta el tema, pero no lo están tomando muy en serio. Yo sí. Entonces espero poder encontrar otros canales, quizás otras personas que también estén llevando a cabo este tipo de divulgación y de una manera seria y con un verdadero interés de continuar para poder llevar todo esto a nuestros países. A mí me encantaría que en Colombia la gente empiece a aprender, a darse cuenta de todo esto. Bueno, yo les digo todo esto porque sí, me parece que muchas personas que hablan conmigo me dicen, ay, Marta, quisiéramos que tradujeran, pero precisamente es porque no ha habido una gran demanda de pronto por parte del público hispanoamericano, sobre todo latinoamericano, respecto a estas temáticas. Hay que ver también si, pues, cuántas personas leen estos autores, les gustan estos temas. Así que yo espero con el canal al menos poner una pequeña cuota para abrir este espacio, abrir el interés. Yo espero poder hacer mi libro, no solo haré uno, espero hacer más de un libro para cubrir un poco todo ese vacío que hay allí, porque de verdad me da como me preocupa ver que no se está llegando a ese público al cual pues yo pienso que hay que tener en cuenta. Entonces, sé que hay gente que escribe en español y hay muchos españoles, pero sobre todo europeos son españoles, pero no veo, y también mexicanos, argentinos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Colombia, que hay de pronto algunos periodistas que se han interesado, pero hasta cierto punto. Y veo que también aquí en YouTube hay unos canales que un poquito han coqueteado con el tema, pero no en profundidad en realidad. Entonces, pues ojalá se pueda abrir un canal hacia Colombia y hacia nuestros países hermanos en Sudamérica para ir reuniéndonos también las personas que estamos interesadas en esta divulgación. Yo estoy aquí abierta a cualquier propuesta, personas que se quieran unir al canal, que me digan, Marta, hagamos este proyecto. Yo soy una persona muy abierta en ese sentido, pero ya les digo, siempre que sea con seriedad y con una cierta disciplina, no se trata solamente de hacer seguidores y de causar una cosa como de sensación, sino realmente poder llevar a las personas
todo esto que se ha descubierto, porque precisamente si queremos que la historia cambie, debemos empezar a hacer llegar a las personas esta historia que nos está narrando. Entonces, queridos amigos, yo les pido mucho su apoyo para que compartan los videos, para que también ustedes se informen bastante y puedan compartir esta información con sus amistades, con las personas que puedan estar interesadas. Entiendo que esto de todas maneras es un nicho de pocas personas, no es que esto sea para las masas, porque no es que son millones de personas que están interesadas en estos temas. Hay gente que se interesa en sí, es por el misterio, el misterio. Entonces, hablemos de la profecía, hablemos de los fantasmas, de las maldiciones, pero no se profundiza en nada, se quedan en la superficie del misterio por el misterio. Aquí yo lo que estoy haciendo es una real búsqueda y espero poder llegar a tocar el fondo de muchos temas que tal vez algunos han abierto aquí en internet, pero los han dejado allí y no se ha ido en profundidad. Ahora espero sus comentarios, amigos, sus opiniones y con esto me despido de ustedes. Con un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto aquí en Mystery Channel.